Con las reformas que se hicieron al IMSS y al ISSSTE, el IMSS en 1995, que inicia vigencia el 1 de julio del 97, y la del ISSSTE, que inicia vigencia en el 2007, uno de los elementos es aumentar los años de cotización y aumentar también la edad para tener derecho a una pensión. Si vemos la parte positiva del aumento de la esperanza de vida, estaríamos de acuerdo con este aumento. La gente está viviendo más y cualquier sistema de pensiones para tener finanzas sanas tendría que tener un equilibrio. Mejor si la gente se queda más tiempo en el sector laboral. El problema que encontramos y que tiene que ver nuevamente con el mercado de trabajo es la dinámica laboral. La gente está entrando a la formalidad 6 meses, sale, se queda un tiempo trabajando por cuenta propia, regresa, y esto nos lo está demostrando las cifras que nos da CONSAR. CONSAR nos está diciendo que está administrando 42 millones de cuentas de trabajadores, cuando tenemos solamente 18 millones de trabajadores formales que están cotizando. Esto nos dice que hay un gran número de cuentas que se abrieron, que no tienen aportaciones, que la gente cuando cumpla 65 años va a decir, bueno, voy por mi pensión, y le van a decir, usted tiene solamente un año de cotización, más este es lo que se ahorró, lo que logró de rentabilidad, menos las comisiones, le damos esto. Que va a ser un remanente muy bajo, ¿no? Que le va a servir pues para una semana de alimentación, porque más no va a poder contar con lo que es una pensión, que es otorgarle seguridad económica a las personas que llegan ya a una edad mayor. Estábamos de vuelta hablando del sistema de pensiones. Alejandro estaba poniendo aquí una pica en Flandes que me pareció de lo más relevante. Dice que falta educación financiera para poder prever. Antes había dicho Pedro, Alejandro, que no hay suficiente información. Entonces, a ver, si yo no tengo información, no tengo conciencia, y si no tengo conciencia, no puedo prever. ¿No pasa también que se ha manipulado de tal manera la información que el resto, pues, simplemente se ha atorado? Pueden ser las dos cosas, pero, a ver, regresando a la parte que tiene que ver con la educación, que además tampoco es la panacea, no es algo que se digiere tan fácilmente, no es un producto. Todo este tipo de productos no son productos que uno puede entender fácilmente por mucha educación que tenga. Uno mismo, a veces con doctorado, te recibes un estado de cuenta y a veces no entiendes ciertas cosas porque la información tampoco es tan fácil de digerir. Yo me refiero más bien a un proceso de educación, a ser generacional, etcétera, pero sí se requiere cierta información que hace rato tú decías, a ver, mi pensión, entonces yo contribuyo a mi Afore, va a ser baja, y te contestaban que probablemente sería un 30, 40% de lo que estás, pero lo que tienes que entender, la razón atrás, entre otras cosas, es si tú ahorras 4, 5, 6 centavos de cada peso, ¿sí? No esperes tampoco maravillas. No, no, 40 yo sí sé si es un bonchecito, ¿eh? Pero o sea, el 10% de mi salario acumulado durante 50 años. Pero en la parte de son 50 años. Son 5 años. 10% del salario. Sí, pero las reglas en México es que con 24 años de cotización ya tienes derecho a la pensión. Y no vas a ser 50. En 24 años no ahorraste suficiente para tener ese es el punto. Entonces la gente no está dándose cuenta que tampoco el dinero se reproduce solito, y si yo quiero tener más ingresos en el futuro, tengo que ahorrar más. A ver, para abundar en este tema, cuando uno habla con los canadienses o con los estadounidenses, uno de los temas con los que más se apasionan son sus fondos de pensión. ¿Dónde se invirtieron? ¿A dónde van? ¿Qué rendimiento están dando? A ver, empiezan a prever el retiro, la casa donde se van a vivir cuando tienen 25 años. A ver, en Estados Unidos, 70% de la gente depende de Social Security. Es que viene del gobierno, nada más, 70%. Entonces, tú seguramente hablaste con otro 30%. O sea, Estados Unidos, el gobierno financia el 70% de las pensiones. Sistema de reparto, eso desde Roosevelt para acá eso no se ha movido. Así es. Ellos sí pudieron hacerlo. Son contribuciones también de los trabajadores, no solamente lo financia el gobierno. Así es. Y sí están, ahora en el 2002, se estaba discutiendo que hay necesidad de mover la financiación y las contribuciones en Estados Unidos, porque en el 2020 iban a empezar a tener problemas. O sea, ahí hay una visión de largo plazo sobre la responsabilidad de los temas que no lo tenemos en México. Yo sí hago explícito, este programa fundamentalmente fue planeado para ponernos a temblar, porque en efecto en esta ruta vamos por
muy mal camino, y eso de tener una vejez precaria es quizá una de las peores tragedias que le puede ocurrir a un ser humano. Das tú un dato que me dejó muy alarmado, y por eso hacía al principio la comparación con la deuda externa. La presión que la deuda externa impuso sobre las finanzas en México en los años 80, quienes andábamos jóvenes, un poco más de edad en ese momento, la recordamos. El país vivió una década devastada por ese problema. Pero los números que estás aquí dando, que ahora la deuda con las pensiones puede acabar siendo de la misma gravedad. Te pediría, Pedro, un poco que nos ayudes a dimensionar el problema. Bueno, el dato que a lo mejor no se entiende por la magnitud es que el valor de los pasivos, de lo que ya se sabe que tendremos que pagar para los pensionados actuales en esos sistemas de pensiones públicos, más los trabajadores que necesariamente se van a pensionar en el futuro, es de más del 100% del Producto Interno Bruto. Lo traduzco a un ejemplo más mundano. Si, eso equivale, dado el tamaño de nuestra hacienda pública, a que si una persona gana hoy 10,000 pesos, tuviera una deuda, en este caso de pensiones, en la tarjeta de crédito de 3 millones de pesos. Entonces, el Estado mexicano tiene 10,000 pesos, sí, y el Estado mexicano tiene una deuda encima tiene de 3 presupuesto, tiene un presupuesto que es 3.7 billones de pesos en este año, y son 17 billones de pesos, digamos, a precios de hoy, el valor de las pensiones. Es muchísimo el dinero que habrá que tener asegurado en el futuro. Y no está asegurado, 2016, ¿qué porcentaje del presupuesto federal se va a ir a pensiones? Ahorita es 2.6%, para el final del 2018, el ciclo sexenal, va a ser casi 5% del Producto Interno Bruto. Ya, las pensiones en el gasto federal... ¿Cuántos pesos son? Esa es la cuarta parte del presupuesto del gobierno federal de hoy. La cuarta parte. Así es. Es decir, es más que oportunidades, más la UNAM, más... Sí. Seguridad Social y Pensiones es el tercer gasto más grande de la hacienda pública nacional. Solo es más grande lo que se da de participaciones y de unas transferencias ahí generales a todos los estados. Pero el gasto individual, número uno de toda la hacienda ya hoy en México, es el tema de la seguridad social. Una mordida de una cuarta parte del presupuesto. Ahora, Alejandro hablaba de nuestra falta de educación financiera en tanto que ciudadanos. Actuario, ¿y los gobernantes traen educación financiera como para dimensionar esta barbaridad? Yo digo que últimamente sí se están ya preocupando de ese tema, porque es necesario que se preocupen. Sus presupuestos ya no alcanzan para pagar las pensiones. Yo quisiera hacer un comentario en cuanto a lo que dice Pedro. Ese 104% es muchísimo dinero, obviamente, pero habría que decir que no lo tenemos que pagar hoy. Es una deuda que se va a pagar. Estamos trayendo valor presente, exactamente. Pero por eso me interesaba saber el nivel de presión que en los próximos 6 años va a significar. O sea, si hubiera una gráfica, hoy presiona al 2.5, mañana va a presionar una cuarta parte del presupuesto. En el 2018... Quizá la audiencia se daría una dimensión de esto cuando en el presupuesto de 2012, solo a nivel federal, habrá que agregarle lo de los estados y los municipios, el gasto para esto va a rebasar los 400,000 millones de pesos. Pero comparemos contra el Seguro Popular, que cubre a más de 40 millones de mexicanos en salud, y ese solo cuesta 70,000 millones. El Seguro Popular cuesta 70,000 y este problema ya cuesta hoy 400,000. O el gasto que se hace en las policías de los 3 niveles de gobierno, el total del gasto de policías de seguridad es 40,000 millones. Esto 400,000. O el gasto de la principal casa de estudios, la UNAM, 31,000 millones, y esto 400,000 millones. Y está creciendo más que ningún otro gasto público. Esa es otra cosa alarmante, porque está creciendo entre 14 y 16% dependiendo del sistema. Entonces, tenemos que asegurar que cerremos la brecha entre el nivel de los beneficios y gastos y el nivel de los ingresos y financiamiento. Perdón, yo digo que no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y lo que dice Pedro, esos 400,000 millones de pesos, hoy se están gastando en muy buena medida en personas de 45 años de edad. Sí, me parece que el país ¿De qué empresas o de qué dependencias? Los estados, el ISSSTE, el RJP, Pemex, etcétera. Es decir... Oye, pero ¿y es dinero que yo pagué con mis impuestos? Una transferencia directa del 50% que está en la informalidad al otro que trabaja con funcionario público y se puede retirar al 45%. Una persona que limpia el calzado va y compra un refresco, paga el IVA y le está pagando
a los servidores públicos de 45 años de edad que ya no están trabajando o que están trabajando en otro lado. Me empiezan a salir groserías de la boca. También nos quedan 5 minutos. Les voy a dar 1 minuto y medio a cada quien para responder una pregunta. Si nos queda más, abordaríamos un último asunto. Si tuviesen enfrente al próximo presidente de la República y les diera 1 minuto y medio para que en una nuez les dijeran hacia dónde conducir la política de pensiones, ¿qué le diría? ¿Quién quiere empezar? Yo diría que... Usted es economista. Yo diría que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico ordenado, una evaluación actuarial estandarizada, con los mismos parámetros para que se puedan comparar los resultados. Ese es el diagnóstico económico. Se tiene que hacer un diagnóstico social, un diagnóstico político también, de cada sistema. Y en base a eso, me parece que debe establecerse un equipo de tiempo completo, porque a mí me parece que hasta ahorita lo que se ha hecho es, a ver, en tus ratitos libres, funcionario fulano de tal, atiende este problema. Creo que debe haber un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a este tema. En base a esos estudios, resolver qué se puede hacer económicamente y qué se puede hacer políticamente, y tratar de converger en el largo plazo en un solo modelo de seguridad. Terminar la fragmentación social, con un solo modelo. Vía la Constitución. Vía la Constitución. Esto lo establece muy claramente Pedro en su libro. Alejandro. Mira, yo, para no entrar en partes técnicos, y dado que es 1 minuto y medio, yo le diría, mira, piensa que tienes de tu población, y es el nuevo presidente, tienes alrededor de 50 a 60 millones de gentes que no tienen no están cubiertos. Tienen ningún futuro. Algunos de ellos le estás dando una transferencia vía un programa que se llama 70 y más. Le estás dando ahí una pequeña transferencia. No pasan de 3 millones, avisaron últimamente el presidente, ¿sí? Y el problema que planteamos hace rato, nada más es lo que está abarcando a 40%, cuando mucho, de la población, 35-40% de la población, y ya ese problema es tan grande. Entonces lo que requerimos es reconocer que nuestro sistema de pensiones es un caos, es incompleto y no está resolviendo el problema el Estado de proveer este tipo de seguridad social y garantizarla en el largo plazo. Entonces sí se requiere una reforma de fondo al sistema, ir a un sistema nacional y garantizar su financiamiento, por lo cual se requiere entrar a discutir la parte fiscal seriamente. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, que necesitamos es cubrir las personas de 50% que estábamos hablando al principio con cierta fondeo del gobierno. Y eso ha hecho en otros países, por ejemplo en Ecuador o Bolivia, son países mucho más pobres que han hecho. Un país comparable que ha hecho mucho mejor que nosotros es Brasil. Nosotros hemos hecho casi nada, salvo que 70 y más o de adultos mayores en la Ciudad de México. Eso debemos de expandir a nivel nacional en lugar de poner 70 y más a poblaciones de 30,000 personas o menos. Pedro, sigas tú. Yo le diría que tenemos frente a la seguridad social y las pensiones una crisis estructural que no acepta, como dijo Alejandro, soluciones cosméticas o paliativas, que requiere de una visión de Estado para que sea una solución permanente y de largo plazo, que también requiere de un acuerdo político entre las partes, porque este asunto de las pensiones no es un tema de partidos o de ideología, es un tema práctico de cumplirle a la gente con la promesa que se le hizo de protección. Y por lo tanto, tiene que ir a fondo a resolver 2 problemas. El primero de ellos es corregir estos desequilibrios de los sistemas de pensiones de los trabajadores públicos que van a afectar las finanzas públicas seriamente esta misma década. Y lo segundo es que se diseñe un sistema de protección universal en donde sí quede muy claro, el Estado con los impuestos generales le toca financiar la protección base a una población adulta mayor y habrá otros sistemas complementarios de ahorro, de pensiones contributivas para que haya más beneficios. Pero el Estado no va a poder, con la carga que hoy pagamos los mexicanos, ir a asegurar el futuro de las pensiones. Se agradezco mucho, Pedro, si me pasas el libro. Yo sí recomiendo enormemente la lectura de pensiones en México para evitar la crisis por venir. Y quiero hacerles una invitación de una vez para que hagamos un siguiente programa
para explorar las soluciones. Ahora, de manera muy apresurada, dándoles minuto y medio, un poco a propósito, hay que trazar el rumbo, pero sí hace falta un programa solo para ver las soluciones. Invito al auditorio para que en breve lo estemos haciendo y ojalá me honre con su presencia de nuevo a la brevedad, porque este asunto se resuelve a la brevedad o no habrá futuro. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Espiral. Nos vemos próximo miércoles 9:30, 11 de México. Y gracias, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.